Muy buena familia de La Teja, nos encontramos hoy con don Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buena, don Juan Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, todo un gusto estar acá. Nos encanta tenerlo aquí y vamos a conversar con don Juan Carlos temas de sus propuestas como candidato presidencial y también temas que nos interesan a todos los costarricenses, temas de interés nacional. Empecemos, don Juan Carlos, con las propuestas. En la última encuesta del INEC se nos dijo que 137,000 personas están sin trabajo. Cuénteme cuáles serían las acciones puntuales que usted ejecutaría en un eventual gobierno para darle empleo a estas personas. Sí, tenemos que entender las causas estructurales por las cuales hay tanto desempleo e informalidad, que es el otro gran mal que sufre nuestro mercado laboral. Tenemos 850,000 costarricenses en el mercado informal, gente que no está cotizando a una pensión y que, bueno, será una gran carga para la sociedad en caso de que lleguen a una vejez y no hayan cotizado para una pensión y no tengan una pensión. ¿Qué estamos planteando nosotros? Bueno, primero que todo, la primera gran acción que vamos a impulsar, el primer proyecto que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa es un plan para reducir las cargas sociales. Las cargas sociales son impuestos al trabajo y Costa Rica tiene los impuestos al trabajo más altos del mundo. Esto con una fuerza laboral que es mayormente gente que no terminó sus estudios de secundaria. El 70% de la gente mayor de 25 años no terminó secundaria. Entonces usted tiene altísimos impuestos a las planillas, a la contratación de mano de obra y una fuerza laboral poco calificada. Esto es una receta tóxica para el desempleo y la informalidad. Nosotros queremos reducir los costos de contratación de la gente, bajando las cargas sociales de tal forma que haya más incentivos para el empleo formal. También estamos impulsando otra gran medida que es la universalización del cuidado infantil. En este momento, si usted ve dónde pesa más ese desempleo, es en las mujeres. La tasa de participación laboral de las mujeres es 27 puntos inferior a la de los hombres. Y la mayor razón por la cual las mujeres están quedando fuera del mercado laboral es porque tienen que hacer frente al cuidado, mayormente de niños en su familia, pero no solo exclusivamente de niños, también muchas veces adultos mayores o familiares con discapacidad. Actualmente el sistema tiene un incentivo perverso y es que a usted le dan el beneficio de la red de cuidado en el tanto usted esté en condición de pobreza. Si usted consigue un trabajo y sale de la pobreza, adivine qué, le quitan el beneficio y vuelve a hundir a esa mujer en la pobreza. Entonces lo que nosotros estamos planteando es universalizar el beneficio, empezando por las mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad. Estas dos medidas, reducir las cargas sociales y universalizar el cuidado infantil, no tengo la menor duda que son dos recomendaciones de la OCDE, vale señalar. No tengo la menor duda de que serán dos de los pilares fundamentales para la generación de empleo formal en Costa Rica. El actual gobierno dice que el proyecto de jornadas 4x3 es una de las principales herramientas con la que ellos creen que podría disminuirse el desempleo. ¿Apoya usted el proyecto de jornadas 4x3 que precisamente lo presentó una diputada de la fracción social cristiana? Bueno, el proyecto 4.3 es un proyecto que lo presentó originalmente un gobierno social cristiano hace 23 años. Tiene 23 años de estarse discutiendo en la Asamblea Legislativa en diferentes versiones. Por supuesto que lo apoyo 1000 por 1000. Más que generación de empleo, que podrá generar algo, es proteger empleo que ya actualmente existe en Costa Rica, especialmente en aquellas industrias que necesitan procesos continuos de producción, como la industria de los dispositivos médicos, donde más de 50,000 personas están empleadas, mayormente mujeres, por cierto. Entonces sí, apoyamos entusiastamente el proyecto de ley 4.3. Creo que es muy necesario y que llegó la hora de que sea aprobado. Hay sectores como por ejemplo el Colegio de Orientadores, el Colegio de Enfermeras que están en contra, dicen que no sería bueno para la salud de los costarricenses. ¿Qué tiene que decir a eso? Ya las jornadas 4.3 existen en Costa Rica, tienen mucho de estar siendo practicadas en Costa Rica. Lo que necesitamos es dar seguridad jurídica a esta forma de trabajo. Y tenemos que tener claro una cosa, es voluntario, así como lo establece el proyecto de ley. El proyecto de ley establece, primero que todo, una cosa, no es que cualquier industria o cualquier empresa puede practicar 4.3. El proyecto de ley enumera exactamente cuáles son las industrias que pueden practicar 4.3. E incluso una empresa dentro de esa industria tampoco es que automáticamente puede implementar 4.3. Tiene que solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hace un análisis de esa empresa y autoriza si se puede aplicar 4.3 o no. Pero las empresas que aplican 4.3 tienen que estar obligadas a ofrecerle a sus trabajadores ya sea el régimen ordinario, de jornadas ordinarias, o el régimen excepcional, que son las jornadas 4.3. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, una vez que una empresa
acepta implementar 4.3, entra en un régimen de fiscalización especial por parte del Ministerio de Trabajo que hace que entonces efectivamente hay una protección a los derechos de los trabajadores en caso de que los trabajadores se sientan presionados para aceptar jornadas 4.3. Entonces, respetando la autonomía y la voluntad de los trabajadores, creo que es muy necesario este proyecto de ley. Eso le iba a preguntar, ¿el Ministerio de Trabajo siente usted que está preparado para una responsabilidad tan grande, verdad? Porque al aprobar el proyecto de ley, pues otras empresas se unirían a los horarios que, como bien usted dice, ya muchas empresas aplican, pero habría más. ¿Piensa usted que tiene los funcionarios necesarios para fiscalizar esto? Sí, por supuesto, y si es una cuestión de recursos, pues entonces se le puede dar más recursos al Ministerio de Trabajo, pero que ese no sea la excusa para no implementar una jornada laboral que es muy necesario en momentos de cambios e incertidumbre global en materia de comercio. Muchas de las empresas que practican 4.3 son empresas que están en zona franca, que son las más vulnerables a toda esta incertidumbre que está viviéndose allende las fronteras costarricenses. Por eso, entre más potenciemos la competitividad del país para mantener esta inversión extranjera directa y atraer más, mejor para nosotros. En el tema de la seguridad, los costarricenses dicen que es lo que más les preocupa en este momento, claro, de lo que se está viviendo. El OIJ dice que ya llevamos 709 homicidios en lo que va de este año, y cada vez vemos homicidios más violentos. El fin de semana vimos un triple homicidio en Cañada Sur. Hoy encontraron un cuerpo en bolsas de basura a la orilla de la ruta 32. ¿Cuál piensa usted que ha sido el principal pecado de este gobierno en el tema de seguridad? Bueno, esto se viene gestando por más de una década. Es la captura del país por parte del crimen organizado transnacional. Esto no es crimen común y corriente. La crisis de seguridad que enfrenta Costa Rica no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Ya desearía uno que esa fuera la crisis, que se solventa simplemente con más policías y más vigilancias. Ahora tenemos que Costa Rica se ha vuelto un punto muy atractivo de operaciones para organizaciones internacionales que han visto en el país un punto óptimo para reexportar cocaína a Europa. Ese es el mayor atractivo que tiene Costa Rica en este momento. El mercado de la droga es un mercado cambiante, el consumo de cocaína ha aumentado significativamente en Europa, Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia, y esta cocaína está entrando como Pedro por su casa a Costa Rica. Este gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, este gobierno retiró a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras, pasamos de ser uno de los países donde más incautaba cocaína a ser uno de los que menos. Y bueno, este gobierno facilitó la operación de estas bandas criminales. Nosotros necesitamos tomarnos la seguridad en serio. Pero hay 3 acciones concretas que haría usted en seguridad. 3 acciones concretas. Primero que todo, sí necesitamos más efectivos de la fuerza pública. La cantidad de efectivos que actualmente existe, 13.500, no es propia para el nivel de población que tenemos. Es un número que se ha quedado estancado a lo largo de ya casi que una década. Necesitamos más efectivos en la calle, protegiendo las comunidades. 2, necesitamos darle equipamiento a los cuerpos policiales, y para eso nosotros estamos planteando un fondo de seguridad nacional que se nutra de distintos fondos extraordinarios para que haya suficiente dinero para darle tecnología, para darle gasto de capital a los cuerpos policiales, no solo a la fuerza pública, sino también al servicio de vigilancia aérea y al servicio de guardacostas. Y 3, el más importante de todos, vamos a negociar un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que la Unión Europea nos colabore con un destacamento policial en Puerto Moín y que sean los europeos los que vigilen que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas de drogas. Es decir, una policía presente en Puerto Moín. Si nosotros no blindamos Puerto Moín y el Estado costarricense no está en capacidad de hacerlo por sí solo, seguiremos siendo un punto de operaciones óptimo para los carteles internacionales. El país vive una severa crisis educativa. El informe de Estado de la Educación detectó que muchachos, por ejemplo, de 9º año tienen comprensión de lectura y un análisis matemático de niños de escuela. ¿Qué acciones ejecutaría usted en un eventual gobierno para resolver esta situación? Duele decirlo, pero hay que empezar por lo más básico, que es volver a enseñarles a los niños a leer y escribir. Por eso nosotros vamos a lanzar en los primeros 6 meses de gobierno una cruzada nacional por la lectoescritura, que no solo será coordinada por el Ministerio de Educación Pública, obviamente, pero que involucrará a toda la sociedad civil costarricense. Estamos hablando de los medios de comunicación, de la empresa privada, de las iglesias, de las municipalidades, de las universidades, la sociedad civil en general. Volcarse
como país entero a lo más básico, que es enseñarle a los niños a leer y escribir. Podemos hablar de inteligencia artificial en los salones de clases y demás, bilingüismo, pero los niños en este momento, como usted menciona, no saben leer y escribir. Y ya pensando más en mediano y largo plazo, tenemos que enfocarnos en el meollo del asunto. Por mucho tiempo, los gobernantes en este país se han enfocado en la cantidad y no la calidad, especialmente en el tema de cuánto gastamos en educación, que si el 6% del PIB, que si el 7%, que si el 8%. Y rajábamos, presumíamos de que éramos de los países que más gastaban en educación, hasta que llegó la OCDE y nos dijo, sí, ustedes son de los que más gastan, pero los que peores resultados obtienen. El tema es la calidad, y la calidad parte por el cuerpo docente y evaluar. Si usted no evalúa, si usted no tiene controles de evaluación óptimos, usted no sabe dónde tiene que hacer las correcciones del caso. Por eso nosotros sí creemos en las recomendaciones de este informe de crear una agencia de macroevaluación para no solo evaluar a los estudiantes con criterios técnicos e independientes, sino también evaluar a los docentes, evaluar a los directores de centros educativos y a los centros educativos, para ver exactamente dónde es que está chollando el zapato. A los docentes en este país se les ha recargado muchísimas cosas, cargas administrativas, los docentes son psicólogos, son trabajadores sociales, tienen que andar haciendo bingos y rifas para mantener las escuelas con luz y agua. Nosotros queremos quitarles esas cargas, darles formación constante y permanente, que eso también se perdió, pero también evaluar, para estar claros de que efectivamente estén manejando bien las materias que están asignadas y que los niños estén recibiendo educación de calidad. El tema de la infraestructura vial también es crítico. Colapsan calles, colapsan puentes, y ahora que está lloviendo, con un aguacero pues se inundan las calles y se dañan, prácticamente quedan inservibles, y no hay como reacción, ¿verdad?, de cómo resolver esto. Y de las presas ni se diga, don Juan Carlos, ¿qué acciones haría usted para resolver estos problemas viales? Bueno, efectivamente, el tema de las presas es un tema de transporte público. Obviamente hay cuellos de botella que tenemos que atender y vamos a atender con toda la celeridad del caso. Pero vea usted que el año pasado fueron importados al país 130,000 carros entre nuevos y usados. Y este año vamos para una cifra similar, con las mismas calles, y por eso tenemos un colapso vial absoluto, porque no se está construyendo infraestructura a ese ritmo, y es imposible casi que construir infraestructura a ese ritmo. Donde los ejemplos exitosos de lucha contra el congestionamiento vial demuestra que esto se ataca por transporte público de calidad, y en eso tenemos que pensar de una manera integral. Vemos que aquí en Costa Rica mucho se está hablando del tema del tren, y vemos al tren como una pomada canaria, pero el tren tiene que ser parte de un entramado mucho más grande de transporte público que involucra a los buses y la sectorización de los buses, que es algo que se viene hablando desde hace más de 20 años y no se ha realizado. Entonces, crear un tren sin que usted haya puesto orden todavía en el tema de los buses y la sectorización de los buses podría incluso hasta agravar el problema. Nosotros estamos hablando de empezar por la sectorización de los buses, sí, promover la construcción de un tren que tenga sentido económico y que no represente un elefante blanco para las finanzas del Estado, y también tenemos que ver otros elementos como tasas de congestión que han sido exitosos en ciudades como Nueva York, como Londres, entre otras, que es básicamente premiar, o incentivar que la gente que entre a la ciudad sea la que tenga la mayor necesidad de hacerlo en vehículo, ¿verdad? Solo mediante estos mecanismos uno puede lograr una descongestión, principalmente aquí en el gran área metropolitana, que es donde tenemos el problema del tráfico. Vamos a ver, este gobierno ha bajado mucho el presupuesto en infraestructura vial y se ha concentrado más que todo en ejecutar proyectos heredados. ¿Piensa usted que eso es un reto extra para el próximo gobierno? Vea, lo que tenemos que hacer es poner orden. Yo sé que todos los gobiernos siempre llegan con esa quemazón por inaugurar obra nueva, ¿verdad? Todos sueñan con la plaquita con el nombre de ellos al final de la administración, y es por eso que muchas veces arrancan las obras sin que estén los diseños listos, sin que estén las expropiaciones y sin que esté el financiamiento garantizado, y es por eso que terminamos con rotondas cuadradas como la Ruta 32. Mi administración va a ser una administración que va a venir a poner orden en esto. Primero que todo, vamos a decretar por ley la figura de un banco de proyectos. ¿Qué quiere decir un banco de proyectos por ley? Que solo se podrán llevar a cabo, solo se podrán ejecutar
aquellas obras que cuenten con esas tres condiciones, donde ya está el financiamiento garantizado, donde ya estén los diseños y donde ya estén las expropiaciones, para seguir evitando champonadas a mediano y largo plazo que son muy costosas. O sea, si nosotros vemos el tema de la Ruta 32, no solo es el enorme costo de tener que reinventar esa obra, esa ruta varias veces, sino el costo para las comunidades, que por la ausencia de infraestructura complementaria han quedado incluso incomunicadas. Imagínense usted, incomunicadas por una carretera. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros vamos a implementar. Después, el tema de los recursos. Nosotros vamos a impulsar una reforma legal para permitir que los fondos de pensiones privados puedan invertir en obra pública en Costa Rica, como ocurre en todo el mundo, menos en este país. Ahí tenemos fondos que ya están bastante maduros, ya aproximadamente 25 años de existir, donde hay un ahorro importante, y que podrían dedicarse entonces a financiar obra bajo la figura de la concesión de obra pública, a la cual nosotros pensamos redoblar la apuesta. Finalmente, para que estos fondos puedan invertir de manera segura los ahorros de los costarricenses, porque ahí están las futuras pensiones de todos nosotros, necesitamos que estos proyectos estén muy bien diseñados, y es por eso que queremos transformar el Consejo Nacional de Concesiones, que no sirve para nada, para muy poco en este momento, en una agencia nacional de infraestructura, siguiendo el modelo chileno, una agencia altamente profesionalizada, en donde se preparen esos carteles de licitación con los más altos estándares, y que sean entonces sí muy atractivos para que los fondos de pensiones puedan invertir. Otro tema crucial es la lista de espera de la Caja. En la Teja hemos sacado varias notas de personas esperando décadas por una cita. Recuerdo el caso de un muchacho que necesitaba una cita en ortopedia en el Hospital de San Carlos y se la dieron para el 2034. Y cuando llevamos a corroborar, no era un error, es que esa es la lista de espera que había en ese momento en ese hospital. ¿Cómo resolvería usted esa situación? Todos los días están muriendo 8 personas en listas de espera. Si nosotros estamos alarmados por la crisis de inseguridad en este país, solo imaginemos que en los últimos 2 años han muerto 5.800 personas esperando una cita, un tratamiento en la Caja Costarricense de Seguro Social. Vea, aquí nuevamente, cuando usted tiene un problema de tal magnitud, esto no hay una pomada canaria. O sea, no hay una medida que por sí sola vaya a arreglar el problema. Entonces esto hay que matarlo por diversos pellizcos, como dicen. Uno, tenemos que fortalecer el primer nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, que son los CEBAIS, porque ante la deficiencia de la atención de los CEBAIS, muchos de estos casos se están refiriendo a especialistas cuando pueden ser resueltos en ese primer nivel de atención. Nosotros creemos que hay que hacer más CEBAIS, pero bajo la figura de tercerización de los servicios, que ha sido tan exitosa. Los CEBAIS que han sido tercerizados cuentan con mayores niveles de satisfacción por parte de los asegurados que los CEBAIS que son administrados directamente por la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, queremos redoblar la apuesta por la tercerización de los CEBAIS para crear esa primera línea de control. Después, hay por supuesto que medidas puntuales que estamos detallando en nuestro plan de gobierno para reducir las listas de espera, jornadas extraordinarias, jornadas de producción, etcétera, etcétera. Pero el meollo del asunto es que si usted no tiene suficiente cantidad de médicos especialistas en este país, usted va a tener problemas con las listas de espera. Y en este momento tenemos una seria escasez de médicos especialistas en Costa Rica. Costa Rica es uno de los pocos países de la OCDE en donde tenemos más médicos generales que médicos especialistas. Y vea usted, hay 4.000 médicos especialistas en Costa Rica que son mayores de 60 años. Entonces, si no triplicamos la cantidad de médicos especialistas que se forman año a año, más bien este problema se va a ir agravando. Hay un proyecto de ley ya en la Asamblea Legislativa presentado por una de nuestras diputadas del Partido Unidad Social Cristiana que viene a desatar ese nudo que se ha hecho en la formación de especialistas en el país a través del CENDEIS, que es el órgano dentro de la Caja que básicamente determina cuántos especialistas se pueden formar año a año, pero que también le da al Ministerio de Salud la capacidad de decretar una inopia en ciertas especialidades y cuando eso ocurra, traer especialistas del extranjero, especialmente especialistas formados en países de la OCDE. Recordemos que la OCDE es un club de países desarrollados, está Francia, está Suecia, está Inglaterra, está Estados Unidos, Japón. Nosotros partimos de la premisa de que un médico formado en uno de esos países tiene una calidad similar a la de un médico formado en Costa Rica y por lo tanto no tiene sentido bloquearle
la posibilidad de que venga a trabajar aquí en el país. Entonces, son varias medidas las que estamos planteando, pero el meollo del asunto, insisto, es el tema de los especialistas. Hasta que no resolvamos eso, podemos tener todas las clínicas, podemos tener todos los hospitales y toda la tecnología, que vamos a seguir teniendo un deterioro en las listas de espera. Ya se dio a conocer el procedimiento que se va a seguir para tramitar la solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Va a ser muy similar al proceso anterior, se va a instalar una comisión, se va a presentar un informe y luego se va a votar en el plenario legislativo. ¿Piensa usted que esta vez el resultado podría ser diferente y se le levantaría la inmunidad a Rodrigo Chávez esta vez? Yo espero que el resultado sea diferente. Nadie debe escudarse en un fuero para no rendirle cuentas a las autoridades, a la justicia. En este caso, no es ningún secreto que el presidente Rodrigo Chávez ha mostrado ningún respeto a la figura de la beligerancia política, a diferencia de muchos de los presidentes previos que le antecedieron. Y bueno, esto nos perjudica a todos los demás partidos políticos, ¿verdad? Porque uno espera una cancha pareja a la hora de hacer campaña, que no haya favoritismos en el uso de recursos públicos, que son recursos que pagamos todos los costarricenses con nuestros impuestos, para un candidato o una candidata en particular. Pues tenemos a la figura del presidente, y no solo el presidente, todo el gobierno, abiertamente haciéndole campaña a su candidata Laura Fernández. Así que yo espero que los diputados, esto está en manos de los diputados de la oposición, yo espero que los diputados de la oposición esta vez sí levanten el fuero al presidente y que vaya a rendir cuentas al Tribunal Supremo de Elecciones. Don Juan Carlos, en la votación del 22 de septiembre, 5 de los 9 diputados de la Unidad Social Cristiana votaron en contra de levantar la inmunidad al presidente, pese a que usted les había pedido que por favor levantaran en contra. ¿A qué se debió eso? No solo yo, la Asamblea Nacional del Partido. La Asamblea Nacional del Partido es el máximo órgano y sus resoluciones, sus pronunciamientos son de acatamiento obligatorio para los miembros del partido, así lo establece nuestro estatuto. Pues bueno, en una Asamblea Nacional con una votación de 77 votos a favor y 2 en contra, con 6 abstenciones, la Asamblea Nacional le solicitó a la fracción, a nuestros diputados, votar a favor del levantamiento de la inmunidad. 5 diputados se apartaron de ese criterio. Yo, por supuesto, que he dicho a lo largo de esta campaña que yo escojo la gente con la cual yo trabajo, yo escojo la gente con la cual hago campaña y yo escojo la gente con la cual yo pienso ir al gobierno. Y por lo tanto, estos 5 diputados quedaron separados de mi campaña. Ojalá puedan recapacitar en esta nueva votación que se avecina, pero por lo que a mí concierne, yo trabajo con aquella gente que sí respeta los lineamientos del partido. Esa situación precisamente ha generado muchas críticas de personas que han dicho que usted no tiene el liderazgo necesario dentro de su fracción y que tampoco lo tendría para ser presidente de la República. ¿Qué dice usted al respecto? Estos diputados fueron electos antes de que yo fuera una figura en el partido. Estos diputados fueron electos antes de que yo fuera siquiera presidente del partido, mucho menos candidato presidencial. Entonces, por supuesto que yo no tengo mayor influencia sobre ellos, pero yo sí respondo sobre los diputados que vienen que van a ser electos en esta próxima elección, y por supuesto que respondo por la gente que me acompaña y me acompañará en un futuro gabinete. Hablando del tema precisamente de la inmunidad, el diputado Leslie Bojorges tiene causas abiertas en la Fiscalía. Recuerdo que una vez en una conferencia de prensa dijo que iba a renunciar a su inmunidad y no lo hizo. ¿Piensa usted que debería renunciar? Por supuesto, si se le pide al presidente de la República que renuncie para dar la cara a la justicia, también el diputado Bojorges debería hacerlo. ¿Ha hablado usted con él sobre ese tema? No, yo tengo meses de no hablar con él, más de un año. ¿Lo califica usted a él como problemático? Vamos a ver, se ha apartado de la línea del partido muchas veces, incluso públicamente dijo una vez que un perro de yeso tenía más olfato político que usted. El diputado Leslie Bojorges lo que está haciendo ahí son favores al Poder Ejecutivo. Ve usted que todo el despacho del diputado Leslie Bojorges está trabajando para la campaña de Laura Fernández. Entonces, claramente, don Leslie Bojorges está sirviendo una función que es hacerle favores al gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, por lo que a mí concierne, él no está en mi campaña y no va a estar en mi gobierno y no va a ser parte de ninguna medida de un gobierno socialcristiano. Él sigue estando en una curul social cristiana. ¿Siente usted que le está haciendo daño al partido? Por supuesto, y esa es la misión que le encomendaron. Precisamente, don Leslie se ha alejado de la línea del partido, pero también hemos visto otros diputados de la fracción social cristiana que se han
unido al Ejecutivo en ciertas votaciones importantes. ¿Cómo piensa usted lograr que la gente vea al Partido Unidad Social Cristiana como una verdadera oposición cuando se han aliado en temas importantes al chavismo? Nosotros históricamente hemos sido una oposición responsable. Si usted analiza el comportamiento del Partido Unidad Social Cristiana cuando ha sido oposición, desde los años 80 hasta el presente, siempre hemos sido consistentes y coherentes en nuestra línea filosófica y nuestra carta ideológica. Este partido fue, estando en la oposición en los años 80, quien ayudó a los gobiernos de Liberación Nacional a sacar adelante los ajustes estructurales contenidos en los programas de ajuste estructural, los PAE. Luego fuimos un partido que impulsó fuertemente la agenda complementaria del TLC en el gobierno de Oscar Arias. Luego, en el gobierno de Carlos Alvarado, jugamos un papel fundamental en el impulso a la reforma fiscal, para que esa reforma fiscal no fuera simplemente un aumento de impuestos como lo quería el PAC, sino que tuviera fuertes componentes de control del gasto público, especialmente la regla fiscal, que es una creación socialcristiana. Entonces, si usted analiza, siempre hemos sido una oposición que pone al país primero. Y en este caso, en este gobierno, hay temas en los que nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con la agenda oficialista, porque si usted lo ve, incluso son proyectos de ley que han sido presentados en el pasado por el Partido Unidad Social Cristiana. Estamos hablando de 4.3, estamos hablando de apertura eléctrica, entre otros temas. Así que yo lo que le digo a los costarricenses es, júzguenos por los proyectos que hemos impulsado, que hemos defendido, que hemos avanzado en la Asamblea Legislativa a lo largo de los años y que son consistentes con nuestra carta ideológica. Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, anunció hace unos días que estaba siendo víctima de espionaje, mostró el micrófono. ¿Qué piensa usted de esa denuncia y de la forma en la que se trató toda la situación? Fue una payasada sin duda alguna. Yo creo que poca gente puede creer de que efectivamente doña Laura esté siendo espiada, y menos con un micrófono que vale como $40 o menos. Y bueno, es parte de estas cortinas de humo a los cuales les encanta el oficialismo, ¿verdad? Costa Rica no aguanta más show, no aguanta más circo, ¿verdad? Queremos gente en el gobierno que se tome en serio este país y que se tome en serio la enorme responsabilidad que significa gobernar en momentos en que tenemos la peor crisis de seguridad en la historia del país, en momentos en que la educación pública también enfrenta su peor crisis en la historia, en momentos en que la Caja Costarricense de Seguro Social, 8 personas al día mueren en listas de espera, las crecientes disparidades que se están formando en oportunidades y empleo a nivel de las regiones, a nivel de género, etc. Entonces, esto es un país que está en una situación muy complicada y requiere gente seria al frente. Y doña Laura cada día demuestra que no es una persona seria. El diputado Fabricio Alvarado, que también es candidato presidencial del Partido Nueva República, está enfrentando ahorita 2 acusaciones por presuntos abusos sexuales. Hay personas que han dicho que él debería de renunciar a su inmunidad como diputado y que también debería renunciar a sus aspiraciones presidenciales por ser un tema tan serio. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que toda persona que enfrente un cuestionamiento y que esté protegido por un fuero, llámese Rodrigo Chávez, llámese Leslie Bojorges, llámese Fabricio Alvarado o cualquier otro, debería renunciar a ese fuero. Esos fueros no fueron pensados para proteger a personas cuestionadas de hacerle frente a la justicia, y creo que eso también aplica para don Fabricio. ¿Hay algún proyecto del gobierno de Rodrigo Chávez que usted siente que vale la pena rescatar y que usted tomaría presente en un eventual gobierno? Bueno, hemos dicho que el tema del proyecto de armonización eléctrica es un proyecto que ha impulsado esta administración, pero de hecho es un proyecto también de una diputada nuestra. Es un proyecto que es tremendamente prioritario. Vea usted que la demanda de electricidad está creciendo más rápido en nuestro país que la oferta. Y si no hacemos uso de fuentes alternativas de generación eléctrica, vamos a tener una crisis eléctrica en este país, con apagones o racionamientos o aumentos brutales en la electricidad. Entonces, para nosotros es fundamental el proyecto de armonización eléctrica que este gobierno ha impulsado y que nosotros seguiremos adelante. ¿Siente usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia de Costa Rica, don Juan Carlos? Sin duda alguna, pero no va a haber un gobierno del oficialismo. Yo voy a ganar las elecciones.
Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por este ratito y muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a seguir trayéndoles entrevistas con los candidatos presidenciales para que con base en información ustedes tomen la decisión de por quién quieren votar en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Un placer. Hasta luego.